al libro de Marcos, Marcos capítulo 1. El libro de Marcos es un libro que para empezar a leer a aquellos que capaz que son medio nuevos o que quieren empezar a leer como que la Biblia otra vez. Es un libro que está muy bueno para empezar a leer, porque tiene mucha acción. Marcos va como directo al grano, digamos. Y bueno, nada, me gustó muchísimo. Y bueno, se los quiero compartir. Mirá, empezamos por el Marcos 1:1. Ahí tenemos la predicación de Juan el Bautista, que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan el Bautista, como bien dice acá, estaba preparando el camino del Señor. Y ya Isaías ya lo había anunciado, Malaquías también anuncia lo mismo. Pero por sobre todas las cosas estaba Dios. Y Dios estaba usando a Juan el Bautista para que preparara el camino de Jesús, que es lo que nos está diciendo por acá. Dice: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, una de las cosas que yo reflexionaba también en todo esto era que el bautismo y este bautismo, que en este momento lo que estaban haciendo era bautizaban, o sea, por inmersión, ¿no? Como nosotros sabemos, pero también predicaba el Evangelio, ¿no? Diciéndoles, predicaba acerca del arrepentimiento y del perdón de pecados. ¿Está? Pero el bautismo que nosotros recibimos a raíz del arrepentimiento y del perdón de pecados es el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que se viene preparando. Después dice, y el versículo 7 dice, el versículo 6 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba. Vamos hasta ahí y después seguimos. Y una de las cosas que también yo observaba a través de esto, ¿no? Todo lo contrario a lo que se predica hoy, y mucho de lo que también se viene predicando acá, ¿no? A través del pastor y todo. ¿Qué pasa? Los siervos, si nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia, todos eran súper humildes. O sea, no vemos ninguna persona que haya sido súper majestuoso y exaltado y con grandes lujos y con cosas así. ¿Está? Y aún los santos que somos nosotros hoy acá, ¿no? Los miembros de la iglesia, los que creen en el Señor, los que lo siguen, esos son los santos. ¿Está? O sea, no deberíamos nosotros pretender cosas materiales por predicar la palabra, o pretender tener lujo por nosotros ser evangélicos, porque muchas veces nos dicen, no, porque el Señor te va a prosperar. Sí, puede prosperar, pero no es ese nuestro fin, no es esa nuestra actitud a la que nosotros vamos a ir. ¿Está? Y Juan el Bautista era un claro ejemplo. Mirá, dice: estoy vestido de pelo de camello, muy sencillo.
tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: mire detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar el encorvado de la correa de su calzado. Yo, a la verdad, he bautizado con agua, pero Él los bautizará en Espíritu Santo. Entonces, acá podemos ver la actitud, ¿tá? La actitud que tenía Juan el Bautista, una persona que no se sentía digno, una persona que no se sentía que era digno de llevar el mensaje, que no se sentía digno de hacer lo que estaba haciendo. Estaba preparando el camino del Hijo de Dios, ni más ni menos. ¿Tá? Entonces, esa tiene que ser nuestra actitud. ¿Tá? Nuestra actitud del día de mañana, hoy hablábamos, ¿no? Rafa decía del Día del Niño. Entonces, nuestra actitud, ¿cuál tiene que ser? En el Día del Niño y ahora cuando me vaya acá, yo tengo que seguir adelante. ¿Cuál es mi actitud? Mi actitud es mostrar a Cristo con mi vida, con lo que yo soy. Esa tiene que ser mi actitud, ese tiene que ser, mi pensamiento tiene que estar en esas cosas. En todo el tiempo decir, yo tengo que mostrar a Cristo, yo tengo que ser como era Cristo. ¿Ah? Esa debe ser nuestra actitud. Porque por sobre todas las cosas, como dice por ejemplo Hebreos, en el capítulo de Hebreos está que Él es galardonador de los que lo buscan. Él es el que va a ser exaltado. Nosotros ahora lo vamos a seguir mirando a través de lo que hacía Jesús. Después dice en el versículo 9, permiso que tenía agua acá. ¿Tienes más? Dice el 9, dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Esta es la primera aparición de Jesús al público, digamos. La primera vez que aparece Jesús al público es acá. Gracias. ¿Tá? Él siempre estuvo en las sinagogas estudiando desde pequeño. Dice Lucas que desde los 14 años estaba estudiando en la sinagoga. Siempre estuvo él estudiando. ¿Tá? Y él crecía adentro de la sinagoga. ¿Y cuánto más? O sea, mientras que él no fue visto. Yo pensaba también en esto. ¿Cuántas veces nosotros, muchas veces, por el X motivo que sea, ¿no? Nosotros no nos mostramos a la gente, a los demás, a la iglesia, a poder servir, ¿tá? Y nosotros nos quedamos. ¿Cuánto hay ahí de valor, por decirlo de alguna manera, ¿tá? Hasta el momento que somos lanzados, no sé cómo explicarlo, que salimos y nos animamos y damos lo que Dios puso en nosotros. En este caso fue Jesús, que el ejemplo es que él en ese momento sale a la luz, a la gente, a bautizarse. Después lo vamos a seguir viendo lo que empieza a pasar después. Dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿cuánto se sometió el Señor, ¿no? Al bautismo de Juan? ¿Tá? Siendo Dios, se sometió al bautismo de Juan. ¿Tá? Y se santificó, y todo eso lo hizo por nosotros. Él cumplió con la ley, con lo que había que hacer por nosotros. El santo lo hizo carne por nosotros. ¿Tá? Él lo hizo carne para santificarnos a nosotros. Se santifica a Él para santificarnos a nosotros. ¿Y cuánto lo exalta a Dios? Porque imagínense estar en ese momento que Dios habla desde el cielo, ¿tá? Y dice, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, y esos mismos cielos, en el momento que nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, esos mismos cielos también se nos abren a nosotros.
obviamente que no nos habla el Padre del cielo, ¿no? Nos habla a través de su palabra. Pero eso se abre para nosotros también. En el momento que nosotros damos el paso de decir, yo voy a seguir al Señor. Yo creo en el mensaje. Después dice el verso 12. Dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ahora, yo pensaba en esto, ¿no? Adán estaba en el huerto del Edén. Tenía todo. Era un lugar maravilloso, verde, flores, fruta, lo que se te ocurra había ahí. Todo, animales, por todos lados, todo. ¿Tá? Y fue tentado por Satanás. Fue tentado por Satanás y pecó. Y caímos, atrás de él venimos todos. ¿Ah? Jesús fue al desierto. Era el Hijo de Dios. ¿Tá? No había nada, en un desierto no hay nada. Es toda arena, no se ve nada, no hay nada. ¿Y qué pasó? Satanás lo tentó. ¿Tá? Entonces, ¿cuánto más nosotros? ¿Tá? Podemos estar ayunando, podemos estar orando, podemos estar en el mejor momento de nuestra vida. ¿Y qué va a hacer Satanás? Te va a pinchar donde más te duele y te la va a dar. Porque esa es la tarea de Satanás. La tarea de Satanás está para eso, para tentarnos, para que los hijos de Dios no quieran lograr lo que Dios quiere que nosotros logremos. No quieren que Dios sea visto a través de cada uno de nosotros. Esa es la tarea de Satanás. ¿Tá? Pero ¿qué pasó? Jesús era Dios. Pero igual, lo tentó. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántas veces nosotros pensamos, ¿no? Qué difícil debe ser, no sé, pienso yo, ¿no? Trabajar en el shopping, ¿no? Pasan de todo tipo de personas por el shopping. Qué difícil debe ser, ¿no? Nosotros siempre arrancamos para el lado sexual, ¿no? Ver a las mujeres que pasan por delante mío, o las mujeres ver los hombres que pasan por delante mío, y todas esas cosas, ¿no? O hablar, me pongo a conversar con alguien y termino macaneándola. Pero acá en este momento Jesús estaba solo estaba, y fue tentado igual. O sea, no importa en el estado que nosotros nos encontremos, no importa en el lugar donde estemos, no importa estamos en la mejor oración. El diablo va a venir a tentarnos, el diablo nos va a venir a pinchar, porque el diablo sabe. Por más que vos estás comiendo algo que te encanta, estás viviendo algo que el diablo te va a venir y te va a pegar, te la va a dar, porque está para eso. Y lo conoce, nos pegan donde más nos duele, nos pegan esta debilidad. Ahí para eso está. Pero ¿qué pasa? Yo si por ejemplo, si le tuviera que poner un título a esta prédica de hoy, yo le pondría: Jesús está. ¿Vos estás? Ese es el título para mí. Porque Él está, somos nosotros los que nos salimos. Como bien decía Rafa hoy, que la mitad de la prédica se la llevó él. Nosotros somos los que muchas veces decimos, hoy prediqué, mañana ya otra vez bajo los brazos, ya cumplí, estoy, llené el tanque, hasta algún día de esto que predique otra vez, veré qué hago. Y no corresponde. Lo hablamos con Nati antes de venir, lo mismo que decía Rafa hoy, lo hablamos con Nati antes de venir. Yo debo estar, es mi obligación, es mi responsabilidad, estar siempre en comunión con el Señor. Ya saben todo lo que es la comunión, no les voy a explicar ahora lo que es la comunión, ya saben. No es solo orar, hay muchas cosas que hay que hacer. Y bueno, después dice el versículo 14. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que quiero acotar acá es lo siguiente. Dice, el versículo 14 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lo que estaba haciendo Juan, que no lo podía hacer ahora después, porque estaba encarcelado. Entonces, nosotros, a ver, ninguno de los que estamos acá es imprescindible. Ninguno. Nadie es imprescindible. ¿Está? Porque cuando yo no esté acá, por un X motivo, va a venir otro. Cuando el pastor no esté acá, por un motivo que sea, va a venir otro, se va a poner otro de pastor. Porque Dios lo quiere de esa manera. Cuando vos no estés acá, va a venir otro. Lamentablemente, ya para la gloria de Dios, hace ya casi 10 años que andamos a dar la vuelta. ¿Está? Y ha pasado montones de personas. ¿Está? Y yo pensaba en eso, ¿viste? Dios quiera que no sea yo. Dios quiera que no sea yo el que termine mal. El que le dé la espalda al Señor. Dios quiera que no sea yo. Dios quiera que no seas vos. Dios quiera que no seamos ninguno de los que estamos hoy acá. Acuérdense de lo que hace muchos años que estamos acá. ¿Cuántos habíamos? Éramos amigos, andábamos juntos para todos lados, hacíamos de todo un poco. Y hoy mirás para el lado y no queda nadie. O muy pocos somos los que seguimos adelante, gracias a Dios. Y ahí me venía pensando, digo, claro, Romanos 9:16 no es para el que quiere ni para el que corre. Es para el que Dios tiene misericordia. Y si yo estoy acá y si vos estás acá hoy, es porque Dios tiene misericordia. Entonces, ¿cuán privilegiados somos? Si habrá que estar alineado con el Señor. Te pecaste, arrepentiste. Seguí adelante. El Señor está, como le dije recién, el Señor está, vos estás. Preguntátelo para vos estás. Hay mucha gente que no está. Por el motivo que sea. Capaz que es valedero, capaz que no. Pero no está. Me acordaba de la película del peregrino. El que llega, es el que llega a la meta. Esto es para el que llega. Y esto no es por las personas, es por el Señor. Esto es por el Señor, seguimos adelante por el Señor. Yo quiero estar con el Señor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Me equivoco? Claro que me equivoco. No hago los deberes, no hago los deberes. Pero sigo, estoy acá. Me arrepiento y sigo. Versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombres. 18. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, esto es muy claro. Si el Señor te llamó, es para que lo sigas. Si el Señor te dijo, vení conmigo, es para que lo sigas, es para seguirlo. Todos los que nombré acá, todos dejaron todo, absolutamente todo, y lo siguieron. Dejamos el mundo y lo seguimos. Dejamos los placeres de este mundo y lo seguimos. Dejamos las cosas que nos agradan, que nos gustaban, todo eso lo dejamos y lo seguimos. Todo lo dejamos y lo seguimos a Jesús. Y queremos hacer como Jesús era. Lo vamos a imitar. Vamos a tratar de imitarlo. ¿Ah? Seguimos. 21 dice. Permiso. Dice, y entraron a Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba.
y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí también quiero abrir un paréntesis. Era día de reposo. Nosotros muchas veces podemos pensar, hoy es mi día de descanso, que nadie me moleste. Yo pienso en eso muchas veces. Muy egoísta de mi parte. Hoy es el día que tengo para descansar. No quiero saber de nada con nadie. Lo que decía Rafa hoy, ya fui ayer a la iglesia y ya prediqué. Mañana ya está. No estoy. Y mirá lo que decía, lo que hacía Jesús. Dice, los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Era el día de descanso, ¿y qué hacía Jesús? Estaba en la sinagoga, estaba enseñando. Qué sagrado. Dice, y se admiraban de la doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, porque él estaba. Él no era un escriba, no era un fariseo, que él decía que los fariseos y los escribas decían una cosa y hacían otra. Que los mandaban a los demás a decir, tenemos que ser de esta manera, y ellos predicaban de una manera y hacían, luego los mirabas y hacían otra cosa de otra forma. Por eso se admiraban, por eso tenía autoridad. ¿Tá? Y esa misma autoridad es para nosotros. Si yo hago lo que la Biblia dice, yo voy a tener autoridad, porque yo hago lo que la Biblia dice. Ahora, si yo vengo y predico una cosa y mi vida es un desastre, como esto del día de reposo, por ejemplo, no sé, hoy me tocaba predicar. Yo le digo a Nati, no Nati, hoy conmigo no cuentes para nada. Hoy no estoy para nadie. No, mi vida continúa. Hoy tengo a mi hijo, tengo a mi señora. Los tengo que servir a ellos igual, si no, ¿qué evangelio voy a venir a predicar acá? ¿Qué les voy a venir a decir a ustedes hoy acá? Un fariseísta sería. 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Un espíritu inmundo, obviamente que el diablo es un espíritu inmundo, ¿no? Porque todo lo que es contrario a Jesús es un espíritu inmundo. Todo lo que va en contra de Dios está pecando. Entonces todo eso es anti-Dios, digamos. ¿Ah? Entonces, yo salvando las distancias, ¿no? Una cosa es un demonio y otra cosa es un pecado. Pero como les decía recién, o sea, ninguno, ni el pecado, ni el demonio se somete a Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, ¿no? Cuando muchas veces pecamos, ¿tá? Y nuestra conciencia sabe, ¿tá? Porque nuestra conciencia sabe que es una cuestión, como muchas veces me dice Nati, y lo hablamos, lo ha dicho Rafa, estamos a una oración de distancia. Es una oración. Pero no, mi conciencia es, no, voy a seguir mandándome la mía, voy a seguir haciendo lo que no corresponde, voy a seguir haciendo lo que Dios no quiere. Lo voy a seguir, porque sé que en el momento ese, no me va a pasar esto, ¿no? No va a gritar nadie, ni a decir, venís a destruirnos, pero conscientemente sí. Conscientemente mi pecado sabe que no puede contra Jesús, porque el Espíritu Santo vive en mí, y no puede. Por más que yo luche, por más que yo machaque y me haga la moña, porque me hago la moña, ¿tá? Me la hago, y diga, no pasa nada. Te vas apagando. A ver, caer en el pecado. Caer en el pecado no es que me caí, no, eso no es caer, no dice eso. Caer en el pecado, la palabra dice caer en el pecado, pero cuando habla de caer en el pecado, lo que refiere es, vamos descendiendo.
vamos descendiendo poco a poco, y es por nuestra debilidad, es por nuestra responsabilidad, es por nuestra falta de oración, es por nuestra falta de sumisión al Señor, es por nuestra falta de lectura de la palabra. Empezamos a caer, cuando empiezo a acordar, caí, y estoy en pecado, y estoy haciendo el pecado. Pero el pecado que se te ocurra. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Cuando nosotros vamos a los pies del Señor, el Señor le dice al pecado, cállate y sal de él. Y el pecado, no hay más poder para el pecado, no me domina más. No te domina más. 26. El espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Después del 29 dice, y al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón, que estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Entonces, vuelvo a lo que les decía. Jesús está. Él quiere sanarnos. Él quiere librarnos. ¿Vos estás para servir a la iglesia, como decía hoy Rafa, cuando nosotros estemos ahí y Dios permita que haya un montón de gente? ¿Vos estás para ir a abrazar al que necesita la palabra? ¿Vos estás ahí? Yo estoy ahí cuando mi señora me necesita. Mi esposa está ahí cuando yo la necesito. Cuando mis hijos me necesitan, cuando mis hermanos me necesitan. Cuando Jesús me necesita, Jesús no me necesita, yo lo necesito a Él. Pero yo lo que necesito es ir a su presencia. Yo estoy ahí en la presencia, yo voy a buscar de Él, porque Él está dispuesto a ayudarme. Pero el tema soy yo, ¿cómo reacciono? ¿Cuál es mi actitud? Después el 32 dice, cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Sí? Hermanos, nuestra naturaleza carnal, todo eso que nos hace pecar, no nos hace pecar porque somos nosotros los responsables, pero nuestra naturaleza conoce el Espíritu Santo, lo conoce de Jesús. Somos nosotros los que debemos someternos al señorío de Cristo. Somos nosotros los que debemos someternos a Cristo. Después dice el 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto ya lo ha dicho el pastor varias veces. Es importante para nosotros, para cualquier hijo de Dios, tener nuestro momento, tener nuestro espacio, cada uno independiente, tener nuestro espacio, hacernos a un lado, salir llamarle el cuarto, llamarle el jardín, llamarle la playa, llamarle el lago, llamarle lo que vos quieras. Pero es necesario que nosotros tengamos el espacio, tengamos el momento de a solas con el Señor y conmigo mismo, estar a solas
y tener mi lugar. Porque eso es sano para mí y es sano para los que me rodean. Porque si no, como una vuelta me acuerdo que comentaba Rafa una vez, muchas veces que le pasa mucho a las señoras que están en su casa, que decía, en el mismo lugar, en el mismo cuarto donde estás con tu esposo, discutís, comés, haces todo en el mismo lugar, todo es ahí. Salí un poco del lugar, salí, los hombres también, ¿no? Salí del lugar, del trabajo a casa y de casa a trabajo, del trabajo a casa y de casa a trabajo y el sábado a la iglesia, del trabajo a casa y de casa a trabajo y el sábado a la iglesia. Y así, salir, tener el momento para estar con el Señor, tener ese momento y poder despejar la cabeza. Porque es necesario, es salud. Dice, y te buscó, y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándose le dijeron, todos te buscan. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Yo, una de las cosas que meditaba y la meditaba para mí era que si yo a mis vecinos, la gente, los que están fuera de mi hogar, ¿tá? Si esa gente puede ver a Dios a través de mi vida, si esa gente, a ver, la otra vuelta le hablábamos cuando fuimos a la casa de los chiquilines, la gente que no nació de nuevo, están muertos espiritualmente y obviamente que no pueden ver las obras de Dios porque están entenebrecidos, los ojos fueron cegados. Pero mi intención, la intención de mi corazón es que poder brindarme a mis vecinos, poder mostrarle al Señor, porque acá dice que, por ejemplo, dice, todos te buscan. Yo conozco varios hermanos acá que lo buscan siempre de todos lados. Yo sé que es por el Señor muchas veces, porque ellos sirven a todo, al que se le cruce por delante, si pueden dar una mano, lo que sea, lo van a hacer. Entonces, yo quiero tener ese corazón de poder brindarme a los demás, más allá de mi familia y de los hermanos. También poder brindarme al vecino al lado, capaz que nunca lo vi en mi vida, ¿viste? Yo que sé, nunca hablé con él. Y es una buena oportunidad, capaz que digo, no, yo tengo que, un ejemplo, ¿no? Yo tengo que ir a las misiones, ir a la China, ir a Estados Unidos, a Miami, ¿viste? Cosas así. Y no sé ni cómo se llama mi vecino que está al lado, ni lo conozco. Entonces, hagámonos conocer, pero como hacía Jesús, que nosotros tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Cómo hacía Jesús? Jesús, como decía, Jesús vino para predicar el Evangelio. Entonces Jesús, lo vamos a ver más adelante, Jesús no quería ser visto él. Él quería que sea visto el Padre a través de él. ¿Está? Entonces, nosotros no podemos, o sea, salir al barrio, por ejemplo, ¿no? Sigo con el barrio. Salir al barrio y yo qué sé, y hacerme el personaje, por ejemplo. Un ejemplo. Y hacer, ¿viste? Como andaba antes, hablar medio torcido, ¿viste? No, yo tengo que mostrar al Señor con mi forma de ser, que hoy el Señor me cambió, soy otra persona, soy una nueva criatura. Después dice el 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio.
El Señor nos sana al instante. Si nosotros venimos con un corazón humilde delante del Señor, el Señor es instantáneo, muchísimas veces. Entonces le robó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, esto es lo que yo le decía hoy. Le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación lo que Moisés mandó. Esto está haciendo referencia al Antiguo Testamento, que había, cuando eran sanados o para ser sanados tenían que llevar ofrendas. Para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo lo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. Entonces, lo que yo reflexionaba también, que le decía recién para mí, que nos puedan conocer, pero no conocer con un corazón no sé, como era antes, ¿no? Que yo soy el más bandido de todo y nada. No, que me puedan conocer porque tengo el carácter del Señor, porque tengo el carácter de Cristo, porque yo te voy a dar una mano en lo que precise, te voy a predicar la palabra por sobre todas las cosas. O sea, que nos puedan conocer por eso, o sea, decir, a mí la gente me conoce por lo que es Dios en mi vida. Los vecinos vienen a mí por el motivo de Cristo o vienen a mí por cualquier otra cosa. Estoy perdiendo el tiempo. Si vienen a mí por cualquier otra cosa, estoy perdiendo el tiempo. Y después, otro pasaje que no lo vamos a leer, pero es el que sigue en el capítulo 2, que habla del... Solo voy a tocar el versículo 5, dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué pasaba? Después dice, por ejemplo, en el 8 dice, en la parte de la pregunta dice, ¿por qué caminás así en vuestros corazones? Jesús ya sabía lo que estaba pasando, era Dios. Dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu leche y anda? ¿No? ¿Qué es más fácil? ¿No? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Es más fácil sanar a la persona o decirle, tus pecados te son perdonados? ¿Qué es más fácil? ¿Saben por qué está diciendo esto? ¿Se acuerdan de Job? Porque en el Antiguo Testamento se pensaba que cuando las personas estaban enfermas eran porque habían cometido pecado. Entonces, ¿se acuerdan de Job? Cuando Job estaba hecho pelota, enfermo, le había pasado de todo un poco, y los amigos de Job, qué amigos, ¿no? Los amigos de Job le decían a Job, confesá tu pecado, te vas a morir, confesá tu pecado. Le decían. Y en realidad Job era súper recto. Entonces, a lo que yo voy con esto es que cuidado nosotros tenemos que tener a la hora de juzgar a alguien. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien diciendo algo hay ahí? Y eso no es Dios. Dios, o sea, si vos ves que el hermano está pasando mal o lo que sea, apoyalo en oración. Orá por él, está ahí, hermano, precisás un medicamento, hermano, precisás algo, te ayudo, te llevo, te traigo, lo que sea. Pero nosotros automáticamente tenemos esa mentalidad fariseísta. Algo hay ahí. Algún pecadillo hay por ahí que por algo le pasan todos los problemas que le pasan. Y Jesús no era eso. Jesús es diferente. Jesús es un Dios de misericordia. Y así tenemos que ser nosotros. Entonces, ahora ya vamos terminando por acá.
el Señor está, Jesús está. Y vuelvo a preguntar, ¿vos estás? ¿Vos estás para Él? ¿Vos estás? Porque somos nosotros los que somos del cuerpo de Cristo, somos los que nos tenemos que mover acá. Capaz que no somos todos pastores, no somos todos maestros, no somos todos músicos, pero algo hay en vos para que el Señor sea visto a través de tu vida. Porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros le sirvamos. Dios quiere que nosotros, como decía hoy en el pasaje ese de Hebreos, estoy tratando de acordarme el versículo, que no me lo anoté. Lo tenía anotado, pero no traje el apunte. Y Él es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos. Entonces, porque ¿qué pasa? Dios, Jesús, Espíritu Santo, se goza cuando nosotros trabajamos con diligencia, somos amables, que hoy ya, lo que decía hoy Rafa, la amabilidad ya hoy pasó de moda, ya como que si sos amable sos un retrógrado. Si le decís buen día a alguien, ya ni buen día puedo decir hoy. Pero Dios es así. Dios es un Dios amable. Dios es un Dios trabajador. Dios es un Dios que se goza en cuando nosotros, los hermanos, estamos juntos y en armonía y compartimos la palabra como nos pasó los otros días. El Señor se goza en esas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a tocar un par de versículos y terminamos. Dice en Isaías, si me acompañan, si quieren, si no yo lo busco nomás. Isaías 40, 29. Dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Vos estás cero, que es lo que hablamos la otra vez, vos estás cero y el Señor te da más, el Señor te multiplica. Vos no podés más, porque muchas veces otra de las excusas que nosotros tenemos, estoy cansado, no voy a la iglesia, estoy cansado, no voy a orar, estoy cansado, no voy a leer la palabra, estoy cansado, Rodri, no te puedo atender, estoy cansado, amor, no me hables, estoy cansado, todo así en nosotros. ¿Por qué? Porque no fuimos a la presencia del Señor, como decía Rafa recién. Porque si nosotros ponemos la palabra por obra, dice, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Vos estás cero y el Señor te da más de lo que vos pensás, mucho más. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vos lo glorifiques a Él y que vos salgas de tu ombligo y que lo glorifiques a Él. Eso es lo que Dios quiere. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros nos tenemos que agarrar de la palabra, como hablando mal y pronto, como garrapata. Tenemos que agarrarlo, es la única forma. Porque si nosotros no nos agarramos de la palabra, nuestra cabecita está acostumbrada a vivir de cualquier otra manera y terminamos haciendo lo que Dios nos quiere. Derramos horrible. Después dice el 41:10 de Isaías. Dice, no temas, versículo súper conocido, ¿no? Pero que lo tenemos que poner por obra, en el momento que estamos peor. Porque es ahí donde se ve el verdadero cristiano. El otro día escuchaba, ¿no? ¿Sabe cuándo se ven los verdaderos pilotos? En medio de la tormenta. Ahí se ven los pilotos donde se hacen profesionales y excelentes, es cuando están en el medio de la tormenta. Lo mismo para las personas que andan en barco, no sé la palabra. Sí, bueno,
Bueno, expertos. Expertos se hacen cuando están en el medio de la tormenta. Ahí se hacen expertos, en el medio de la tormenta. Y para el cristiano es igual. Para el cristiano funciona de la misma manera. ¿Cómo yo me hago cristiano y crezco? Porque acá se trata de crecer y se trata de madurar en la tormenta. ¿Cómo? Poniendo la palabra por obra. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. El Señor está con nosotros. Él lo prometió, que iba a estar para siempre. No desmayes, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo otra vez más. Siempre te ayudaré. Acá dice, siempre te ayudaré. No hay excusa, hermano. No hay excusas. Siempre nos va a ayudar, siempre. Lo que nos soltamos somos nosotros. Lo que no queremos somos nosotros. Vamos a decir, no, yo quiero. No, no querés. Cuando vos estás en el pecado, te metiste en el pecado, te zambulliste en el pecado, es porque no querés. Porque la palabra es clara. Si nosotros estamos en Él, si estamos con Él, ¿tá? Él va a ser el que va a ser exaltado. Lo decía hoy Rafa. ¿Para qué Dios quiere que yo ore? Para que yo lea su palabra. Él termina todo en que va a ser Dios visto a través de mi vida. Termina todo ahí. Vamos a ver el Salmo 73, 26 y terminamos. Salmo 73, 26. Mirá lo que dice el Salmo 73, 26, dice, mi carne, ¿no? Esto, mi cuerpo carnal, y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Lo repito, mi carne y mi corazón desfallecen, no puedo más, estoy que no valgo nada. Me quiero desaparecer, no puedo con mi vida, me pasan 800 millones de cosas y no puedo más. Mas la roca de mi corazón es el Espíritu Santo en mi vida, Jesús. Y mi porción es Dios, Dios para siempre. Dios está con nosotros. Así que hermanos, espero que ustedes estén para el Señor, que ustedes estén para Jesús, que ustedes estén con Jesús. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos con Él. Él está ahí, somos nosotros los que nos soltamos, somos nosotros los que nos damos la espalda. Él está ahí, Él estaba ahí, yo le mostré los pasajes. Él estaba ahí para sanar, Él estaba ahí para liberar. Él estaba ahí para perdonar. Él estaba ahí con su brazo de misericordia, con su brazo de amor. Él estaba ahí enseñando. Él estaba ahí. Él estaba ahí, nunca dijo que no. Él estaba ahí. Él estaba ahí. Se tomaba su tiempo, sí. Tomémonos el tiempo, sí. Cada cosa, como hablamos muchas veces también con los hermanos, cada cosa en su equilibrio, ¿no? Ni mucho de una cosa ni poco de otra. Obviamente, como decía don Rafa, tenemos que tener una ambición, sana ambición por la palabra de Dios y para las cosas del Señor. Pero yo no puedo dejar de atender a mi familia, no puedo dejar de atender a mis hermanos, no puedo dejar de atender a todos los que me rodean, porque si no me van a decir, ¿qué clase de cristiano sos? ¿Predicás todo bien? Pero pones muy poquito por obra lo que estás diciendo. Entonces, hermanos, ya les digo, espero que ustedes estén para el Señor. Y espero que yo también esté para el Señor. ¿Amén? Oramos.